En esta experiencia vamos a calcular la velocidad del sonido haciendo resonar el aire que hay en el interior de un tubo. Para eso disponemos de dos tubos anidados. El del interior lleva una pequeña regla y tiene un extremo abierto y el otro extremo lo tiene cerrado. A medida que vamos sacando el tubo, vamos variando la longitud de la columna de aire y por tanto la distancia entre el extremo abierto y el extremo cerrado. Para hacer resonar el aire, vamos a utilizar un altavoz que va a estar alimentado por un generador de frecuencias. Cuando active el generador de frecuencias, el altavoz va a vibrar. Al vibrar, el altavoz va a hacer vibrar longitudinalmente la longitud de la columna de aire y se va a instalar una onda estacionaria. Esa onda estacionaria que va a tener un nodo en el extremo cerrado y en el abierto va a tener un vientre. Bien, vamos a conectar el generador de frecuencias a 3000 Hz. Podemos observar que a medida que sacamos el tubo, el sonido se va intensificando poco a poco, hasta que observamos unas posiciones donde el sonido es muy intenso. Decimos entonces que el tubo ha entrado de resonancia. Estas posiciones de máxima intensidad, es decir, de máximo ruido, corresponden a los vientres de la onda estacionaria. Entonces, lo que nos interesa es calcular la distancia que hay entre dos posiciones de máxima intensidad. Esa distancia es exactamente igual a la semilongitud de onda y, por tanto, a partir de esa información podemos calcular la longitud de onda y la frecuencia me la va a dar el generador de frecuencias. De tal manera que la velocidad de propagación la podemos calcular mediante esta expresión, longitud de onda por la frecuencia. Para calcular la velocidad del sonido vamos a jugar con una frecuencia de 3000 Hz. Y lo que vamos a hacer es encontrar las posiciones donde se produce la intensidad del sonido máxima. Vamos a restar la distancia entre dos posiciones consecutivas de máxima intensidad y eso me va a dar media semilongitud de onda y a partir de ahí vamos a calcular la longitud de onda. Bien, vamos a colocar 3000 Hz en el generador de frecuencias y vamos a encontrar la primera posición de máxima. Esa posición se encuentra en 12,4 centímetros. Vamos a buscar la segunda posición. Me da un valor de 18,1 centímetros. Vamos a buscar la tercera posición. Me da un valor de 23,8 centímetros. Vamos a buscar la cuarta posición. Me da un valor de 29,5 centímetros. Vamos a coger dos posiciones consecutivas y vamos a calcular cuál es la diferencia entre ellas. Me da un valor de 5,7 centímetros. Esto es media semilongitud de onda. La longitud de onda serían 11,4 centímetros, es decir, 0,114 metros. Por tanto, la velocidad de propagación sería la frecuencia que estamos utilizando por 0,114. Y esto me da un valor
de 342 metros por segundo. Esta sería la velocidad del sólido a la temperatura que estemos en